Quiero saludar al doctor Samir Mardini. Él es un plástico facial, director del programa de trasplante reconstructivo de la clínica Mayo. Otra vez el milagro. Logran un trasplante de cara a un hombre que quedó desfigurado después de que intentó suicidarse. El equipo médico lo dirigió él, es el director del programa, y le trasplantaron el 85% del rostro, y mirando la imagen es impresionante lo que lograron. Yo no entiendo muy bien, Ana, y esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que trasplantan? Good morning, Dr. Mardini. Thank you very much for your time today at W Radio. Good morning, Julio. Thank you for having me. You know, we're trying to understand how is it that these transplants work. Can you share with us what is it exactly that you guys transplant? So our patient, Derek, came to us after having 58 surgeries to reconstruct his face, and he was still missing so many functions in his face, including swallowing, chewing, breathing, blinking, and we had a goal of trying to give him back those functions. Su paciente Derek llegó a él cuando ya le habían hecho 58 cirugías. Le habían hecho esas cirugías para reconstruir su cara, pero aún, incluso con esas 58 cirugías, le faltaban algunas funciones en su rostro o en su cara. Por ejemplo, tragar, masticar, respirar, parpadear. Entonces, el propósito de ellos era devolverle todas esas funciones a Derek. Ana, pregúntele al doctor cuánto tiempo tomó esa cirugía y cuántas personas además fueron necesarias para hacer un trasplante de cara. How long did this surgery take, and how many of you guys, how many doctors, how many nurses were required to follow through with this procedure? And so instead of continuing with those reconstructions where we take other parts of the body to try to make something in the face, we're actually able to transplant everything that we need, including the bones from the forehead, the entire nose, the upper and lower eyelids, the mouth, the facial muscles, all the cheekbones, upper and lower jaw, and the entire skin of the face and neck in one procedure, a face transplant. That's the big advantage of this procedure. Pues en vez de continuar con las reconstrucciones que le estaban haciendo ya a Derek, nos dice nuestro invitado que lo que hicieron es trasplantar las funcionalidades o las partes de la cara que necesitaba. Por ejemplo, los huesos de la frente, la nariz completa, los músculos del rostro, la piel de la cara y el cuello. Entonces esa fue la ventaja que tuvo esta cirugía, distinta a las que ya había recibido, que era utilizando otras partes del cuerpo para poder ponérselas en el rostro. Grace, yo he visto fotos y estoy realmente sorprendida. Y de verdad, es que es un cambio, le cambió la vida a una persona del punto A a punto Z. Y quiero preguntarle, cuando se escoge, cuando se le hace este trasplante, ¿la persona se parece a la persona que era antes o realmente se parece a quien le dio la cara? Doctor, I'm seeing the pictures and I'm impressed. I honestly, I'm like in awe situation. And I wonder, when you guys do these transplants, does the person end up looking like they looked before, or they look completely different towards the the transplant they received? So what we have found, and others have found as well, is the recipient, the patient receiving the transplant, actually does not look either like themselves before or like the donor that is giving the transplant. It is because even though we're taking the skeletal structures with us, it tends to, the face does not look similar to either one of them before or of the donor themselves. Lo que han encontrado es que el que recibe el trasplante no se parece a sí mismo antes o tampoco se ve como el donante, porque pues aunque toman esa misma estructura de ellos, la cara no se ve similar ni al paciente antes de sufrir esta desfiguración, ni siquiera tampoco al donante se parece. ¿Y qué pasa con los movimientos faciales, la sonrisa, la cara triste, inflar los cachetes? ¿Se recupera la totalidad de los movimientos de los músculos de la cara, que son muchísimos?
What about the muscles of the face? With this transplant, can they, regain part of the movement of the muscles of the face? Absolutely. That is one of the most critical parts of the operation of facial transplantation. Our patients, when they come to us, they're not coming to get a transplant that just gives them parts in the face. Their goal is to get back to normal. They want to be able to walk down the street, not be recognized. They want to be able to buy something from a store, make a joke with the person, laugh with them, and leave and not look abnormal. So regaining functions of the face are critical to what we consider to be success in face transplantation. So we connected 18 small nerve branches on Derek's face in order to give him back the functions that he was looking for. ¿Cuál? Pues nos dice que absolutamente, y esa es la parte más importante y la parte más crítica de este trasplante de cara, porque cuando un paciente llega, no llega a recibir un trasplante de las partes de la cara simplemente, sino que quieren verse absolutamente normal, y quieren poder caminar y que no se queden mirándolos, o pues poder llegar a una tienda y comprarse algo y poder reírse con esa persona de la tienda, no verse anormal básicamente. Entonces, lo que sí buscaban para describir este trasplante como exitoso es que recuperaran todas las funciones de la cara que habían perdido, y para eso reconectaron los 18 nervios pequeños del rostro para que sí pudiera recuperar sus funciones. ¿Cuál es el perfil de una persona o un paciente que merece un trasplante de cara? What's the profile to be able to qualify to receive a face transplant? What's the protocol? What's the requirement of the patient to be able to receive a face transplant? We have at Mayo Clinic, we have a multidisciplinary team that evaluates every patient that is considered for face transplantation. They need to have the anatomy that warrants it, meaning they need to be missing a significant portion of their face, including some of the sphincters of the face, like an eyelid closure or mouth closure. Once we know that anatomically they could benefit, then we look at them from a medical standpoint and a psychiatric standpoint and evaluate them to make sure they're healthy enough to receive a transplant and the post-operative lifelong immunosuppression, and also make sure that they are medically fit and they're psychosocially stable and able to undergo such a procedure. Pues dice que tienen un equipo en la Clínica Mayo, un equipo multidisciplinario que evalúa los diferentes perfiles de los pacientes. Dice que deben hacer un pedido tienen que haber perdido una gran porción de la cara, una parte importante de la cara, y perder pues cierta funcionalidad de pronto en el cierre de la boca, del ojo, y una vez pues saben que anatómicamente se pueden beneficiar, pues lo miran también desde el punto de vista médico y psiquiátrico, evalúan qué tan saludable está el paciente para recibir este procedimiento, si está socialmente estable y si está también bien de salud. Desde los primeros trasplantes de cara, pues los avances son asombrosos por lo que estamos mencionando, el resultado final que vemos en las imágenes. ¿Cuál es la siguiente frontera? ¿Cuál es el siguiente paso en este camino de la cirugía de reemplazo de rostro? Every time we speak about this face transplants, we are amused about how much science has developed. And we wonder, when you guys that are in this field, what is the future? What is the next thing you guys are aiming for in the future in this world of face transplants? One of the things that is risky in this procedure is the fact that the patient has to be on immunosuppression for the rest of their lives, just like our heart transplant patients, our kidney transplant patients. So if we are able to get to the point where the immunosuppressive medications are with no risk, then we can transplant small parts in the face, such as just the nose or just eyelids or just the mouth. And that would be a state that would be very, very beneficial for many patients. Currently, with the regimen of immunosuppression, the patient has to be missing a significant portion of the face in order to justify the risks-benefit balance when you're doing this kind of procedure.
Pues uno de los grandes riesgos que tienen estos pacientes es que tienen que tomar ciertos medicamentos inmunosupresores. Nos dice que así como los que reciben este trasplante del corazón o trasplante de hígado, pues deben recibir estos medicamentos por el resto de su vida. Entonces también deben saber si son aptos para recibirlos y también pues si les falta una gran parte de su rostro. Entonces eso es lo más importante para tener en consideración, digamos, en una cirugía como esta. Sí, Ana, a mí me gustaría saber cómo es el trabajo psicológico para en términos, por ejemplo, de reconocimiento, de identidad de la persona al momento de someterse a una cirugía como esta, que es un trasplante de cara. Speaking about the psychological part, how do you guys prep the patients to prepare themselves for this surgery, this transplant that is going to change their face? I guess it's not so hard considering they're usually going to end up with a better outlook than what they have before the surgery. The patient is not living with their normal face. They are living with a face that they don't recognize as their own. So in Derek's case, for 10 years, he had a face that he considered is not a face. He's missing all the structures of the face. So we know that Derek is also a resilient person, meaning that he recovered from an injury and got back to life and started to interact with people and fought through difficult times. So we need someone to be strong and resilient like Derek was. One of the magical moments in our first transplant patient, to answer your question, he woke up one day after he saw himself in the mirror 2-3 days later, and he said, I had a dream. For the past 10 years when I dreamt of my old face before the injury, and then today I had a dream and I dreamt of my new face after transplant. Pues el paciente, digamos que no está viviendo con su cara normal. Viven con una cara que ellos no reconocen como propia. En el caso de Derek, durante 10 años consideraba que esa no era su cara. Él perdió la estructura de su cara y se dieron cuenta que tras ese accidente que él sufrió, Derek era una persona absolutamente resiliente. Una persona que pudo recuperarse y volvió a la vida después de esa lesión tan grave que tuvo en su rostro. Entonces él pudo interactuar y tener una vida, digamos, normal con los demás, pudo pelear momentos muy difíciles que tuvo en su vida tras esa cirugía. Entonces ya demostró que es alguien fuerte, alguien resiliente, alguien que puede soportar este tipo de cirugías. Nos dice que un momento mágico después de realizar este trasplante es cuando él habla de cómo hizo después de verse en el espejo y cuenta, tras despertarse de la cirugía, que tuvo un sueño y que en los últimos 10 años él soñaba con su cara o su rostro antes de tener esta cirugía y ahora pues podría soñar con su nueva cara. Ana, como todos los órganos que son trasplantados, pues existe una alta posibilidad de que el cuerpo los rechace. ¿Cuánto tiempo, Ana? Bueno, cuando los órganos son trasplantados, ya sabemos que existe una alta posibilidad de que el cuerpo los rechace. ¿Cuánto tiempo después se podría saber esto? Derek, ¿cuándo va a saber o ya sabe que su cara está bien y que el cuerpo no la va a rechazar? As you mentioned, part of this is making sure that the body does not reject the new organism, the new face. How much time do you guys calculate that needs to pass in order for you guys to be able to say, okay, he did not reject it? In Derek's case, can you guys confirm that or not yet? We do as much of a match as we can prior to surgery and make sure that our patient does not have any predetermined rejection to a patient. We mix the serum of the recipient, our patient, and of the donor together to make sure there's no prepared reaction. And after the transplant, if that is negative, then with the immunosuppressive medication, if the patient maintains good immunosuppression, stays healthy, the risk of rejection is low. And when they have an episode of rejection, usually it's easy to treat with just increasing the medication and continue to go on. We extrapolate a lot of our experience from solid organ transplant, which is in the thousands of patients, and we treat them with the same exact medication and the same exact protocols when we're dealing with rejection. So we
we can get them through those periods of time. Pues nos dice que hacen el mismo protocolo y procedimiento que minimizan esos riesgos de rechazo en esos trasplantes de, digamos, partes sólidas del cuerpo que le hacen también a miles de pacientes que ellos tratan. Nos dice que extrapolan muchas de esas experiencias y pues lo que hace el riesgo de rechazo de este órgano bastante bajo es que pues hacen lo máximo que pueden antes de la cirugía para comparar al paciente que recibe el órgano con el donante. Nos dice que mezclan el sérum del donante y el que recibe el trasplante para ver que no haya ninguna reacción negativa y también prueban estos medicamentos que usan después del trasplante y si no tiene ninguna reacción quiere decir que el paciente pues no va a rechazar o es improbable que rechace el trasplante. Entonces digamos que hacen todo este tipo de pruebas antes del trasplante para garantizar que el paciente siga saludable. Grace, vamos al mundo de las películas. Porque aunque, les repito, para lo que lo están usando en este momento es impresionante y realmente le cambian la vida, le dan una vida distinta a estas personas, pero no le preocupa que en el futuro la técnica se modernice y entonces personas, póngase usted criminales, terminen intentando cambiarse la cara para dejar de ser ubicados por temas legales o demás. Doctor, perhaps this is more of the fiction and movie world, but you guys are using this for the right reasons. You're changing somebody's lives. But doesn't it concern you a bit that perhaps, in a few years the technique gets a lot better and that then this could be used for the wrong reasons, like let's say a criminal it's been followed by authorities and he decides to change his face to become somebody else? Isn't that something that could happen? This is a procedure that requires a tremendous amount of personnel, effort, and lifelong commitment to medical treatment. I don't think that this can be done in a small clinic somewhere. It will need to be done at a highly functional, large medical institution that does solid organ transplants, because the support that's needed to get through the procedure, the evaluation before the procedure, and all the medical care that's necessary afterwards, it cannot be done in a small clinic that is not going to be vetted and well respected. And it's a procedure that could be devastating if not done correctly and not managed correctly afterwards. Well, Dr. Samir Martini, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you so much. Thanks for having me. Thank you so much for your time. Dice que es un procedimiento que requiere una gran cantidad de personal, de doctores que se encarguen de esta cirugía. Es un compromiso casi de por vida porque requiere de un tratamiento médico posterior bastante exhaustivo. No cree que pueda hacerse en una institución pequeña, una clínica de garaje, sino en una clínica o una institución grande, respetada, que haga este tipo de trasplantes de órganos sólidos. Entonces se necesita también una evaluación anterior y todo ese cuidado posterior del que ya nos hablaba, así que por eso reitera que no puede hacerse en una clínica pequeña que no sea respetada o conocida, y el procedimiento, si no se hace bien, pues puede tener unas consecuencias bastante graves.